Igor ha tenido suerte últimamente. Solo en teoría el cinturón negro es reemplazado por el blanco, y en la vida todo es diferente. Al principio, Igor estaba bajo corte, estuvo haciendo girar la rueda durante 10 años en una empresa de automóviles. Estaba en una buena lista, y entonces llegó un nuevo jefe e inmediatamente empezó a cambiarlo todo, cubriéndose con la palabra de moda optimización. Y de hecho, eliminó algunas de las rutas, tras lo cual varios conductores se quedaron sin trabajo, entre ellos Igor. Y parece que las posibilidades de encontrar nuevo trabajo no eran malas, pero siempre había alguien por delante de Igor. Y luego escupió y empezó a bombardear su 15. Estuvo de acuerdo con otros taxistas y desde entonces pudo trabajar tranquilo. Había bastantes clientes, pero también muchos taxistas, y porque para ganar al menos algo tenía que viajar durante días. O salir de noche. A Svetlana, la esposa de Igor, no le gustó mucho este diseño. El marido siempre está de viaje y el dinero se tira a la basura. Y la mitad de ello se destina a reparar el coche. Ella refunfuñó, por supuesto, a veces lloró, pero ¿qué se puede hacer? Su marido todavía la amaba. Es bueno que incluso en la tienda donde Sveta trabajaba como cajera, todo esté bien. El propio Igor entendió que todo esto no es normal. Quería mimar a su esposa con regalos, reparar el apartamento y el niño ya quería hacerlo. Pero, ¿cómo conseguir un bebé cuando siempre está suspendido? Hoy hay dinero en el bolsillo y mañana sopla el viento. Aquella tarde de enero, Igor, como de costumbre, estaba en la estación. Y de nuevo parece que todo está vacío. Hay pocos pedidos, tras la celebración del nuevo año siempre hay menos pasajeros. Esto ya es un hecho. Y luego vio cómo la anciana le siembra semillas de la estación. Pequeña como un pájaro, con un viejo pañuelo de piel en la cabeza, con un abrigo de piel, gastado y gastado. Hijo, llévame al cementerio, preguntó cuando Igor abrió la ventana. ¿Al cementerio? Igor se sorprendió. Abuela, ahora no es temporada para ir allí y ya está oscureciendo. Y no es barato, no aceptaré menos de 1000. Está bien, solo llévame allí, respondió la anciana en voz baja. Tengo dinero. Igor se limitó a sacudir los hombros. Bueno, el dueño es un maestro y la anciana no parecía ni medio ciega. Está bien, ella lo entenderá. En el camino, Sveta llamó a Igor varias veces. Ella le preguntó cuánto ganaba hoy. Después de todo, mañana tienen que presentar el pago del crédito para la lavadora y no hay dinero en casa. Y luego llamó y dijo que la comida de la casa estaba hecha un desastre. Y ella también tiene un salario en una semana. Y en su supermercado no dan deuda. Y ella llamó para simplemente pelear. Sucedió que fue interrumpida por una pelea familiar. Probablemente por falta de confianza. Igor solo intentaba justificarse, prometió traer comida, conseguir dinero para el pago y se limitó a escuchar a su esposa. Y por eso estaba tan triste, simplemente terrible. No se sabe por qué estaba enojado con su pasajero, que estaba sentado modestamente en el asiento trasero. Entonces la obligaron a ir al cementerio. La ruta no está cerrada y ya está oscureciendo. ¿Qué olvidó allí? Seguro que tendrá que esperar allí. Solo falta quemar la gasolina. Entonces se mostraron las cruces. Igor se detuvo en la entrada central. La anciana le tendió 5.000 rublos. Abuela, ¿estás loca? Igor rompió a llorar. No tengo cambio. ¿No pudiste cambiar de estación de tren? ¿Dónde te cambio aquí? No cambies nada, hijo. Respondió en voz baja la anciana. Te lo llevas todo. Veo que eres una buena persona. Me necesitas más que yo. Pero eso es mucho, te dije 1000. Igor hizo un desastre y añadió más. Vale, ve a visitar a quien quieras, te espero y te llevaré de regreso a la ciudad. Allí intercambiaremos. No me esperes. La anciana negó con la cabeza. Estoy solo. Solo. Abuela, ¿estás dormida? Afuera es invierno, el sol ya se ha puesto. ¿Vas a pasar la noche aquí? Sí, vendrán por mí.
La anciana respondió de manera confusa y abrió la puerta del auto. Vete, que Dios te guarde. Sorprendentemente, Igor alzó las cejas. ¿Quién vendrá por ella? Y de repente llamó un cliente habitual y pidió venir urgentemente. Igor estaba confundido y miró la figura andrajosa que se alejaba hacia la puerta. Bueno, ¿qué le pasa ante la anciana? Además, alguien vendrá a buscarla, como ella dijo. Y parece que la conciencia de Igor se calmó. Guardó el billete de 5.000 rublos en el bolsillo interior de su chaqueta y salió del cementerio. La hora siguiente llevaba a su cliente habitual por negocios. Entonces el león se dio vuelta. El humor de Igor mejoró notablemente. Y hoy no está mal. Después de ser liberado, consiguió el dinero para contarlo. Y luego fue como una corriente. Ese mismo billete de 5.000 rublos le parecía extraño. ¿Y cómo no se dio cuenta enseguida? Al parecer estaba en el pelotón, por lo que también estaba disperso. Igor miró a su alrededor y refunfuñó con fe. Definitivamente su abuela le estaba mintiendo. No era un billete de dinero, sino una hoja de papel en blanco del llamado banco de chistes. Así bromeaba la abuela. Igor estaba tan sorprendido por la ira. El viejo carga, jugó con él. Y él seguía como un tonto, preocupado por ella. ¿Cómo está ella allí en el cementerio en una tarde helada de invierno? Pero no, no lo dejará así. Igor decidió ir al cementerio, tal vez la anciana todavía esté allí, aunque había pocas posibilidades. Pero Igor se dejó llevar por la rabia, quería encontrar a la anciana y sacudirla bien por el Siborot, por su trabajo. Estaba en el cementerio cuando ya era completamente de noche. Las emociones se calmaron un poco, Igor se limitó a negar con la cabeza. Por eso vino aquí, la abuela claramente ya se fue, como ella dijo, no es verano, está en la calle. Iba a retroceder, y no muy lejos de la valla, a la luz de la luna, cerca de la cruz, notó un movimiento. La piel de gallina le recorrió la espalda. En su cabeza de repente aparecieron las suposiciones más fantásticas, los miedos de la infancia fueron recordados. Y de repente esta vieja se pone testaruda, ¡qué muerto! Después de todo, ¿cuántas historias de este tipo escuchó en su vida, cuando los muertos contactan a los vivos y luego regresan a su cementerio? Igor sacudió la cabeza como si alejara todos los miedos. ¿Qué se le ocurrió? Es un hombre adulto, le daban miedo algunas películas de terror. O tal vez la abuela está loca. Bueno, ella no sabe mucho sobre dinero. Llegó a su tumba natal y allí se sienta. Después de todo, ella se congelará. E Igor se convertirá involuntariamente en el culpable de su muerte. Él la trajo. Estos argumentos le parecieron convincentes. Bajó del auto y decidió ir al cementerio. La noche, el silencio, la turbia luz de la luna se deslizaba por el único camino despejado. Igor caminó en la oscuridad, donde hace 5 minutos vio una sombra. El hombre se detuvo indeciso, las huellas del hundimiento en la profunda nevada se separaron del camino. Al parecer, la abuela pasó por aquí. ¿Pero dónde está ella? Maldita Di. Igor refunfuñó en voz baja. ¿A dónde fue? Encontraré el alma entera y la sacudiré. Y entonces la nube que cubría el borde de la luna flotó más en el cielo oscuro, el cementerio se llenó de luz amarilla. Y entonces Igor vio a la anciana. Estaba sentada en los 50 metros, ahogándose en la nieve y presionando algún monumento. Oye, vieja. Igor le gritó. ¿Estás vivo allí? Al oír la voz humana, la anciana tembló y se volvió. La sensación la cegó y trató de descubrir quién la llamaba. Pero la escarcha ya estaba haciendo su trabajo, y por eso los labios no escuchaban, los brazos y las piernas se congelaron, la anciana se quedó paralizada. Estás completamente ahí, estás enojado, Igor, y te subiste al ventisquero. Había más nieve que en la rodilla. También le sorprendió cómo llegó la abuela hasta aquí. Aparentemente subió con las últimas fuerzas. ¿Pero por qué? Igor llegó a la tumba donde estaba sentada la anciana y le tocó el hombro. Una anciana lo miró e intentó decir algo, pero sus labios se movían en silencio.
Igor sintió que no sentía ningún enojo hacia la anciana por su engaño. Incluso sintió lástima por la pobre mujer. ¿Qué le pudo haber pasado a una persona que decidió congelar en el cementerio? Igor miró las inscripciones del monumento. Era el funeral de una mujer de unos 40 años. Algún pariente de la anciana, tal vez una hija, pensó Igor. Abuela, no deberías haberte reunido con esa luz, aún no me has pagado. Dijo Igor, y luego agarró a la anciana y la arrastró por el montón de nieve hasta el camino. La anciana no dijo nada, solo un pequeño temblor la sacudió y las lágrimas rodaron por sus mejillas. En el coche, Igor le sirvió té caliente del termo y se lo bebió él mismo. Un minuto después, la anciana se alejó del frío. ¿Por qué viniste? Ella susurró. Te dije que no lo hicieras. No, estás bromeando. Igor sonrió. En primer lugar, no podía creer que trajera a un anciano al cementerio en medio del frío y me fuera. Y en segundo lugar, me engañaste. Sí, lo siento. Ella también respondió en voz baja. Nadie iba a venir a por mí. Decidí quedarme allí. Al lado de su hija. Entonces, ¿quieres congelarte? Aclaró Igor. La anciana miró hacia abajo y asintió en respuesta. ¿Qué pasó en tu vida que te decidiste por esto? Igor incluso silbó ante la sorpresa. Pero, abuela, no se trata de eso. Me engañaste de otra manera. El dinero lo absorbieron los falsos. ¿Cómo se enamoró la anciana de los falsos? No puede ser. Me los regaló el propio director. Debes haber confundido algo. Te di dinero de corazón, incluso más del que debería. ¿Desde mi corazón? Me confundí. Igor se enojó. Vale, basta. Vayamos a la policía, que se ocupen de usted. Aunque no a la policía. La anciana lloró. Me traerán de nuevo al refugio y no puedo quedarme allí. Mejor déjame aquí. Quiero morir, junto a mi propia sangre. ¿Y el dinero? Te arrepentirás si el engaño sale a la luz. Pero no soy malo. Aquí, ten esto. No es caro, pero vale la pena. Puso la mano detrás del hoyuelo y sacó una cadena de plata con un colgante en forma de ángel. Esta es mi hija, Natasa. Secándose las lágrimas, me dijo la anciana. Le regalé estas joyas en la escuela. Lo encontré después de su muerte. Siempre estuvo conmigo, pero ahora es para nada. Ella tiraba de la cadena, le temblaba la mano y goteaban lágrimas. Igor de alguna manera le pellizcó el pecho. Pero esta abuela no parece una tramposa. Me siento mal por ella. Quita la cadena. Él dijo. Déjala estar contigo. ¿Y qué diablos les pasa con este dinero? Creo que no querías engañarme. Veo que usted mismo se convirtió en víctima del engaño. Cuéntame sobre ti. ¿Cómo te llamas? Golpean a la mujer y todos gritan. Dijo la anciana con calma. Suspiró, apretó la mano con ropa seca y se presionó el pecho. Después de la muerte de mi hija y mi yerno, vivo en el refugio, pero allí es insoportable. Entonces decidió cuánto tiempo esperar hasta la muerte, cuando podría dar el paso ella misma. ¿Por qué es insoportable en el refugio? Igor miró pensativamente a Varia. Ella se limitó a negar con la cabeza y luego contó su propia historia. Toda su vida Valentina vivió en el pueblo. Su marido murió siendo joven y ella solo tuvo una hija. Natasa era una chica hermosa e inteligente. Se graduó en la Universidad Económica de la ciudad y allí conoció a su futuro marido. Luego se casaron. Valentina oraba a Dios todos los días para que la felicidad no saliera del hogar de su hija. Natasa y Andrei vivían bien, pero una cosa los entristecía, no tenían hijos. Pero con el paso de los años se acostumbraron a la idea de que vivían solo para ellos mismos. Y a pesar de todo, se querían. Y entonces Valentina empezó a enfermarse y Natasa la llevó a su ciudad. Durante 2 años la anciana vivió con su hija y su yerno, todo iba bien. Y luego ese terrible accidente. Natasa y Andrei se fueron de vacaciones y en la serpentina se cayó el autobús en el que iban.
Murieron muchas personas, incluidos Natasa y Andrei. Valentina los enterró ella misma. Fue difícil. Pero la mujer se reprimió e hizo todo como debía. Solo después del funeral, ya no quedaban fuerzas, y cuando apareció en el apartamento una joven que dijo que era la hija de Andrei y que tenía todos los derechos sobre su apartamento. Valentina no discutió. ¿Y qué discutir cuando la niña realmente parecía un yerno fallecido? Y su testamento fue firmado por Andrei. Al parecer, no todo fue tan sencillo con Andrei en relación con su hija. ¿Y Natasa sabía sobre la hija ilegítima? Ahora no le preguntarás a nadie. En resumen, la propia Valentina fue al refugio. Y todo le salió muy bien. Llamó al Seguro Social, se interesó por el lugar, allí le dijeron que acababan de liberar una cosa. Es cierto que el refugio es sencillo, pero Valentina necesita apartamentos lujosos. Es una chica de pueblo, está acostumbrada a las duras condiciones. Baba Vaya se habría ido al pueblo, pero vendió su casa. Simplemente no tenía suficiente dinero para comprarle un coche a su hija. ¿Y a dónde debería ir ahora? Sí, solo al refugio. Pero pronto Baba Vaya se dio cuenta de que el refugio solo estaba en el papel, lo llaman hogar de misericordia. De hecho, parece una prisión normal. Se les permitía estrictamente caminar según lo previsto, estaban mal alimentados y los medicamentos eran los más baratos. Aunque se tuvo en cuenta el 75% de las pensiones. ¿A dónde fue el dinero? Los viejos no preguntaron, tenían miedo del director. Y el director realmente era como un dictador. Dijeron que él era el jefe de zona, por lo que dispuso todos los trámites de seguridad en el refugio. Fue duro para Babi Bali, se arrepintió 1000 veces de haber aceptado el refugio. Ella quería mudarse a otro, pero ¿dónde está? El director Nikolai Pavlovich, cuando se enteró de esto, la miró y la anciana se sentó con miedo. Y entonces, de repente, el director empezó a preguntarse cuánto dinero habían ahorrado los residentes. Se entregó el 25%. Aunque allí no había un 25%, esta anciana lo sabía. En 3 meses, la anciana ahorró un poco más de 5.000 rublos. Y un día vinieron los trabajadores de la salud y arreglaron todo. Contaron el dinero del viejo. El director dijo que cambia todo por billetes grandes, porque de todos modos no hay donde gastar los ancianos, y los billetes y el dinero grandes son más seguros. Entonces le dieron a Rieley un billete de 5.000 dólares. Ella misma era ciega y no entendía que algo andaba mal con el papel. Y entonces superó ese anhelo por Rieley. ¿Por qué vive? ¿Para qué? ¿Para qué está ahorrando este dinero? No tiene dónde gastarlos. Ninguno de sus parientes en el mundo blanco. Las últimas gotas fueron el fallecimiento de la vecina de la habitación donde vivía la anciana. En esa mujer se produjo una crisis hipertónica. Entonces, en lugar de llamar a una ambulancia o darle algún medicamento ella misma, la enfermera simplemente le trajo una toalla mojada y le dijo que el caso se había resuelto. La inspección llegó al refugio. Antes de eso, los viejos estaban molestos, decían que las lenguas se mordían los dientes, Dios no lo quiera, ¿quién se quejará? Lavaron a todos, los dividieron y permitieron a los caminantes mirar televisión en el pasillo. Este es el tipo de imagen alegre que vieron al comprobar. Los viejos limpios ven películas con una vida feliz. Y nadie realmente abrió la boca entre los residentes del refugio. Todos vieron a Nikolai Pavlovich saludar calurosamente a los inspectores, así que todos estaban al mismo tiempo. Así decidieron los desafortunados ancianos. La abuela de Varia estaba sentada en el pasillo y siempre estaba mirando hacia la puerta principal. Si tan solo pudiera llegar allí y correr. ¿Dónde? Yo mismo no lo sabía. ¿A dónde iría si no me quedara aquí? Pero en invierno no hay ropa de abrigo en la calle. Y entonces entró una mujer en el refugio. Recogió las sobras de la cocina para sus perros. Las enfermeras que estaban encima le gritaron, diciendo, ¿a dónde vas con ropa? Tira la chaqueta. Obedientemente se quitó el abrigo y la bufanda y se dirigió a la cocina. Con ella las enfermeras.
Los ancianos permanecieron un tiempo sin supervisión. Y entonces Baba Varia rompió a llorar, agarró la ropa y salió rápidamente. Y otros ancianos la observaban a través de la ventana, como bendiciéndola para que saliera sola de aquí. Había una parada cerca del refugio y, según lo ordenado, el autobús llegó inmediatamente. Baba Valia no pensó dónde, sino más lejos. Guardó dinero en el bolsillo secreto de su chaqueta. Estaba ese mismísimo billete de 5.000 rublos y otros 100 rublos. Le pagaron el viaje y se fue a la estación. Baba Varia no sabe si le estaban buscando o no. Deambuló por la estación, pensando. Sí, mi hija le está llamando. Entonces ella se subió a un taxi. Encontró la tumba de su hija en el cementerio, tomó un monumento y se sentó a esperar su fin. Perdóname, hijo. Al final de su historia, Baba Varia se volvió hacia Igor. Te di dinero desde el fondo de mi corazón. Yo ya entendí. Gruma respondió a Igor, pensando en lo que escuchó. ¿Qué hacer? Por supuesto, tenemos que acudir a la policía. Pero hasta que lo descubran, enviarán a la anciana de regreso a su refugio. Y aún se desconoce qué pasará con ella después de la fuga. Está bien, querida, perdóname si puedes. La mujer Valia habló en voz baja. Iré. ¿Dónde? Igor se sorprendió. Volvamos a la hija. Sí, ahora. ¿Quieres congelarte? ¿Y luego me culpo por la muerte de una persona? Así se decidió. Vas a ir conmigo. ¿Dónde? Asustada, murmuró Baba Valia. Vuelve a casa conmigo. Descansarás, volverás en sí y por la mañana decidiremos dónde quejarnos. Esta decisión surgió de forma espontánea y fue la más correcta. En el frío, no se arroja a un cachorro o a un gato, y luego a una persona. Deje que Baba Valia se quede a pasar la noche y por la mañana tendrá que llamar a la policía. Pero hasta que la envíen a un refugio normal, él no la dejará ir a ningún lado. Hijo, ¿cómo reaccionará tu esposa ante esto? La anciana quedó confundida al escuchar la oferta de Igor. Necesita la abuela de otra persona en la casa. Igor reacciona normalmente. A ella a veces le gusta escandalizarme, claro, pero se marcha rápidamente. Sveta lo entenderá todo. Debo decir que cuando Svetlana vio el horror de una anciana, se quedó sin habla. Solo les faltaba algo viejo. En ese momento, la abuela de Varia estaba parada en el pasillo y se dio cuenta de que ella tampoco estaba feliz. Svetlana miró por la cocina. Quítate la ropa superior, vamos a tomar un té. Llamó a la anciana. La abuela de Varia, indecisa, tiró la toalla y Svetlana se enojó mucho. La abuela de Varia, ¿eres tú? ¿No me reconoces? Soy Sveta. Sveta Pavlenko. La hija de Galia y Nisje, ¿o qué? De Kamariev. Bueno, sí. Sveta asentía. Y aquí estaba Igor, sin entender nada, mientras las mujeres se abrazaban. Resultó que la abuela de Varia era del mismo pueblo que su esposa. Su anciana vivía al lado con los padres de Sveta. Y entonces el hielo finalmente se derritió en la comunicación. Svetlana recibió calurosamente a la abuela de Varia, la alimentó, bebió y ayudó a bañarse en el baño. Y luego puso a dormir a la anciana en la sala. Y luego llamó a sus padres en el pueblo. Los que aprendieron que tenían que sobrevivir vecinos pobres. Inmediatamente dijeron sin publicidad que Igor debería llevarla al Koumer. Aunque en la casa de Valentina hay varias casas vacías en el pueblo. Ayudarán a todo el pueblo a asentarse antes del verano. Y mientras vivan allí, no habrá refugios. Por la mañana, Svetlana habló de la propuesta de sus padres. La abuela de Varia lo pensó y estuvo de acuerdo. Igor la llevó al pueblo, pero antes acudió a la policía, donde la mujer contó en detalle lo que estaba pasando en el refugio. Después de un tiempo, comenzó un control fiscal a gran escala en el refugio. Se identificaron muchas violaciones y crímenes. La investigación incluso logró demostrar que el director se dedicaba a la venta de dinero falso, mintiendo a las personas mayores. Luego le pusieron una buena condena y, en general,
el personal del refugio cambió. Ahora viven allí los ancianos, cantando. No quedan rastros de los miedos pasados. Solo Baba Valia no volverá allí de todos modos. Ella está bien en Camery. Y a Igor finalmente se le acabó el cinturón negro. Un día trajo a un hombre que resultó ser un gran hombre de negocios. A Semyon Arkadievich le gustó la conducción y el comportamiento en la carretera de Igor y le ofreció un trabajo como conductor personal. Y el salario era 3 veces mayor de lo que ganó en el accidente. Por supuesto, Igor estuvo de acuerdo. Todo se ha arreglado en su vida, y viven en paz con la luz, los pequeños esperan. Sí, efectivamente, la raya negra en la vida pasa. Lo principal es no enojarse en este momento por toda la luz blanca. No te enojes con tu corazón, y entonces el destino definitivamente te sonreirá.